Buen día a todos y a todas, bienvenidos hoy a la sexta clase de actividad obligatoria del taller de escritura y argumentación, comisión de 2, sábados de 9 a 11 de la mañana. Primero quiero agradecerles porque están acá con su constancia, firmes y dignos, otro sábado, temprano ya estamos en primavera, es su mes, acuérdense que tienen que disfrutar su 21 de septiembre, es muy importante porque ustedes hacen, en su calidad de estudiantes, más allá de los tiempos, es un mes. Así que a disfrutar mínimamente, sin descuidar el estudio en la medida de lo posible. Hoy vamos a dar los parámetros de la actividad obligatoria. Tal como dice la consigna, es obligatoria. Quien no hace la actividad en el tiempo y forma establecido, específicamente el tiempo, que es de una semana, no puede seguir en el curso, porque es uno de los requisitos de regularidad. ¿Se acuerdan que eran tres? Hacer el 80% de las actividades de las clases, la actividad obligatoria y el trabajo final. ¿Sí? Son los tres requisitos. Entonces ya aviso que esta actividad es la más importante esta semana. El plazo es hasta el sábado 25 a las 9 de la mañana. ¿Sí? Sábado 20, igual está explicado en el campus. Sábado 25, 9 de la mañana. Ese es el plazo último, perentorio, sin extensión. Entonces, como consejo, que a veces puede pasar que uno sin querer deja todo hasta 8:50 de la mañana. Puede pasar, no digo que lo van a hacer, pero no se confíen del campus, porque siempre a último momento pasa algo, se cortó la señal o no sé, o hay un problema con la aplicación o la computadora o qué sé yo, o no hay carga en la computadora o celular. Este, y fíjense que el campus tiene su horario. Puede ser que esté más adelantado o más atrasado y tiene la opción de que si no se presentó antes de las 9 de la mañana, luego no se posibilita el envío. ¿Sí? Eso tenga mucha atención, porque puede ser que estén dentro del campus, muy bien, 8, 9 menos 5, perfecto. Pero se computa nada más cuando se hace el envío, no por el hecho de hacer presencia conectado, ¿sí? Es un detalle que no hay que dejar pasar porque no es perentorio. Como siempre, en toda normativa hay un salvo. Salvo que, y ahí viene la coma. Salvo una circunstancia que me tengan que avisar y yo, bueno, la acepte como digna causa de extensión. Es un derecho que no hay que abusar, ¿no? A eso voy. No sé, tuvieron un problema en la semana, el celular, la computadora, una causa, no sé, familiar, de salud, ¿sí? Que yo habilite la extensión unas horas más, o según el caso se atenderá, pero es un derecho para no abusar. Entonces, por favor, sé que todos lo van a hacer en tiempo y forma, pero para avisar y no llegar a ese momento que se me hace un lío entre quién hizo la tarea en tiempo y forma y quién no. eh, y esto va a ser igual con el examen integrador, que ahí se juegan directamente la nota, aprobación. Esta actividad no les va a presentar ninguna dificultad, ¿sí? Así que tranquilos, pero como cualquier parcial o semiparcial de la facultad, se hace con mucha responsabilidad. Por más que sea sencillo o que parezca que es sencillo, jamás confiarse ante ninguna instancia evaluativa. Según normativa de UMPAS, no se coloca nota. No va ni un 3 ni un 2 ni un 4 ni un 10. ¿Mm? Solamente se consigna si está presentado o no. No obstante, yo voy a corregir individualmente a todos ustedes y bueno, en base a eso pondré alguna nota, alguna sugerencia. Entonces, esto, quería dejar claro que ya está habilitado desde ahora para el envío y el plazo, bueno, eso, no se confíen porque puede pasar que siempre hacen clic y no carga. Y bueno, entonces, como consejo, yo lo que haría, o lo que recomiendo, ustedes hagan lo que quieran,
El texto lo hacen en otro formato, en un archivo Word, en un papel, si no lo hagan directamente en el campus, porque puede pasar que se corte la conexión. Igualmente, el campus es sabio y sabe que puede pasar y tiene una opción de autoguardado, como el documento Google, pero tampoco es para confiarse. Son detalles que no hacen a la esencia de lo que se pide, son cuestiones formales, ¿sí? Entonces, eso es mucho. No, a no confiarse, hacerlo a último momento. Y si lo hacen a último momento, sepan que estas son las reglas de juego, las circunstancias. Entonces quedan avisados que eso es el plazo perentorio y si hay una circunstancia que se pueda justificar o que por lo menos yo la considere digna, ¿sí? Porque, ¿sí? No es que voy a ir a probar a ver si estuvieron luz ese día, hubo un corte, ¿no? Me tienen que convencer a mí, ¿no? O sea, en una preparación a la segunda parte de lo que viene que es argumentación, ¿no? A ver, por ejemplo, me tienen que convencer que tuvieron justo una pelea en casa de no sé qué, familiar, y bueno, no, me tendrían que armar el argumento para que yo lo pueda atender, ¿no? No es que, uy, me olvidé de hacer actividad, no, eso no. Bueno, muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal la semana, las materias, parciales? ¿Cómo están con el taller? A ver, escucho un segundo. Yo parcial, yo tengo parcial el lunes y el martes, y bueno, quería pedir disculpas que no terminé la actividad de la que estaban hablando en las 5, porque bueno, estoy estudiando mucho y la verdad que me costó organizarme un poco con los tiempos. Bueno, bien, ahora, esta semana sí, de lleno al taller. Siempre se dice que cada docente, no, su materia es la más importante. Por lo menos esta semana, esta va a ser la materia, el tema más importante. Después van a estar tranquilos. Este, bueno, como siempre hacemos, dividimos en este encuentro en dos partes. Hacemos un repaso de lo anterior y luego explicamos. Salvo que alguno quiera esté más ansioso o ansiosa que quiera ya directamente ver las consignas de la actividad obligatoria. Vamos a hacer un diálogo. ¿Cómo le gustaría? A ver. Vamos En la directamente actividad, a profe. las consignas. Vamos a directamente a practicar penales. Bueno, entonces. em, sí, sí, sí. Este, ya la consigna está habilitada en el campus. Dice actividad obligatoria. Ahora, por favor, lean. Ahora lo explicamos, pero lean de manera muy precisa lo que dice y lo que se pide, ¿sí? Porque son requisitos formales, ¿sí? Si no se cumplen esos requisitos, la nota bajaría. Si bien no tiene nota, a eso me refiero, no tiene nota, pero pierde calidad su presentación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Redactar hechos. Profe, perdón, te hago una Sí, consulta importante. Una vez que uno abre la actividad, ¿tiene tiempo para ir trabajando y guardando? ¿O una vez que la abrís, la tenés que hacer? no, ese tipo de examen son terribles. Eh, este, no, ustedes pueden entrar las veces que quieran dentro de este plazo de una semana, ¿sí? Ok. No hay lapso. Sí, yo no es un examen que a mí no, que nunca se hizo hasta ahora en el taller. A mi criterio no es muy pedagógico. No, no, es muy difícil implementarlo acá en un taller, porque acá es práctica, no es rellenar con un multiple choice. ¿Me siguen? Bueno, vayamos a las consignas. Entonces, redactar hechos, nada más que eso. Hechos, no va a haber ni lenguaje, ni digo, ni escritura subjetiva, objetiva, ¿sí? Solamente hechos. De un reclamo vecinal, ahora eso ahí ya lo estamos enfocando en qué ámbito. ¿Sí? Porque en sí mismo un hecho, según la magnitud que tenga, puede ser una cuestión pequeña, que al derecho ni le interese, ¿sí? Una cuestión ya que tenga cierta relevancia, en este caso un reclamo vecinal,
Cuando ya sube de nivel podría ser hasta un reclamo civil y daños y perjuicios, y si es mucho más grave, puede transformarse en un delito, ¿no? En el fuero penal. Hacemos casi una escala, ¿no? De las sanciones, de lo más grave a lo más leve. Entonces, acá nos ubicamos dentro de los primeros escalones, un reclamo vecinal. Entonces, este es el momento de que nos tenemos espacio para crear, ¿sí? Vamos a crear las circunstancias, las partes. Si quieren, o sea, ¿quién no ha tenido algún problema con vuestro vecino? Por favor, ahora que estamos grabando, no decir nombre ni apellido, porque ahora todo se viraliza, ¿no? ¿Quién no ha tenido problemas con un vecino o una vecina o con quien sea? Entonces, si quieren pueden tomar ese ejemplo y si no, pueden crear otra situación. Entonces, hay que escribirlo como si si somos los actores, ¿no? Los damnificados, las víctimas. Entonces ya ahí fijamos posición, la más sencilla, ¿no? Como nosotros víctimas. Escribir en primera persona o en tercera persona, eso como gusten. ¿Quieren escribir en primera persona? Perfecto, y lo mantienen. ¿Quieren escribir en tercera persona? Como si fuesen el abogado o la abogada, ¿listo? En tercera persona. Ahora, en tercera persona no hay que poner el tomo, el folio, el quid, domicilio electrónico, señor juez. No, eso olvídense por ahora en este momento, ¿sí? Acuérdense del principio, hechos. Nada más, no pedimos personería jurídica, legitimación y nada de eso. Porque uno sin querer ya está bueno ponerse el trajecito de abogado o abogada y ponerte el folio, colegio de abogados. No, eso no. ¿Sí? Ya va a haber tiempo, ¿no? Para pagar la matrícula, hay que darse de alta en los impuestos, pagar la caja. ¿Sí? Ser abogado tiene un costo anual. Entonces, por favor, hechos, ¿sí? Y vieron que yo estoy armando la explicación de manera secuenciada y organizada, ¿no? Por pasos. Seguimos. Ahora sí, en el texto, indicar lugar y fecha, eso es fundamental. Si vamos a describir o a narrar una situación pasada, ubicarnos en tiempo y espacio. Eso va al principio. El día tal, a tal hora o aproximadamente a tal hora. ¿Qué pasa? Ahí hay que ver, hay que determinar el hecho, porque o sea, los problemas con un vecino a veces no es en un solo momento, no es un hecho particular, sino que puede ser hechos sucesivos. ¿Sí? Hechos sucesivos. Bueno, si son muchos hechos sucesivos, hay que elegir por lo menos uno. Y los demás, identificarlos brevemente con fecha. Porque o sea, podemos decir, este vecino que no sé qué, todos los sábados a las 9 de la mañana pone música. Se va el marido a trabajar y la señora que hace pone la música fuerte. Claro, pero dijimos todos los sábados, y hay que determinar ese todos. Si bien estamos haciendo hechos, estamos en la Facultad de Derecho y hay que precisar. Para prevenir falencias y errores, ese todos habría que decir, bueno, a ver, ¿qué sábado? El anterior, hoy es 18, ¿no? El sábado 11 de septiembre, el 4. Puede pasar que esto venga desde marzo. Entonces podemos decir, desde marzo del 2021, ¿sí? Brevemente. Pero hay que centrarse en un solo hecho, como hecho principal, porque eso ya sería un hecho secundario. Supongamos que fue el sábado pasado, ¿no? El sábado 11. Y le damos forma. Sábado 11 a tal hora. ¿Sí? ¿Me siguen? Para determinar, aunque sea un hecho el principal. Bueno, la fecha y hora. Ahora, Profe, O sea, sí. puede darse, perdón, buen día, profe, ¿cómo le va? Puede darse a entender que es un hecho repetitivo, digamos que se mantiene, pero
hay que ser específicos en un día en particular, digamos. Claro, esa es otra circunstancia, porque no todos los hechos son iguales. Claro, Eso puede. Entonces, elegir dentro de ese daño cuál es el daño más grande, ¿no? Que hace a nuestro reclamo. Y ahí después vamos a cómo lo podemos acomodar, porque hay que escribir de manera objetiva. Sin embargo, ya vimos cosas de subjetividad, ¿se acuerdan? De darle un sí, poco de color y emoción a todo esto, en donde podemos poner algún adjetivo para recalcar la actitud del demandado, este, y colocar estos hechos, ¿no? Ahora, esos hechos consecutivos o que persisten en el tiempo, hay que identificarlos más brevemente o en lo que se pueda, en tal fecha o aproximadamente. No decir, por ejemplo, la semana pasada. claro. Porque, bueno, O ¿cuándo desde fue el hace un lunes? o decir, por ejemplo, desde hace un tiempo, Claro, digamos, muy impreciso. decimos aproximadamente, bueno, aproximadamente en abril o mediados de abril, Perfecto. ¿sí? Porque acá estamos pensando directamente en muchos efectos jurídicos que van a tener en el futuro. Por ejemplo, la prescripción, el inicio del daño, ¿sí? Todos esos puntos jurídicos los van a ver a lo largo de la carrera. Ahora nada más nos centramos en los hechos y en ser precisos. Y van a ver que cuando ustedes empiecen a poner fechas, van a sentir cierta seguridad, que su escrito está ordenado. Bueno, entonces, dijimos lugar, fecha, hora. Ahora, las partes, personas involucradas. Desde nuestro lado somos nosotros, ¿no? Si quiere nadie más, bueno, nuestra familia, la pareja, qué sé yo. Eh, tenemos un bebé. Y del otro lado, por lo menos identificar un demandado. A veces no conocemos nada del vecino, ¿sí? En este caso podemos inventar el nombre. Pero puede pasar que el vecino traiga a los amigos, a los amigotes, ¿no? O la familia, quien sea, y bueno, es muy difícil identificar exactamente a los demandados. Entonces ahí se intenta generalizar. ¿Mm? Entonces las partes tienen que estar brevemente identificadas. Por lo menos uno, el actor y el demandado. Todo eso, como dijimos en un escrito de relato, de hechos, está en la primera parte, ¿no? En la introducción, ¿sí? Acuérdense, por favor, de separar los párrafos. Separar los párrafos, mínimo que haya 3. Todo esto en la primera parte. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, segunda parte. Ahora se pone movidita la cosa. Empezamos a relatar el hecho. Ahora viene la descripción de este suceso ordenado y detallado. Bueno, entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué hecho vecinal podemos nombrar? ¿Qué conflicto podemos nombrar con algún vecino, vecina? Puede ser, no sé, ruido, eh, El perro que invade olores, mi terreno. el perro. Bueno, a ver qué más. Y el uso de la medianera generalmente trae mucho conflicto. La medianera, los autos, la basura. Las ramas de mi vecino en el patio de mi casa. Ah, esa es terrible. ¿Qué más? A ver. Un árbol que se te caiga a tu casa, Permiso, buen día. al lado de tu Sí, a casa. mí me pasó el conflicto con un vecino por la basura. Bueno. ¿Qué otro más? Las cañas que se caen en la pileta de mi casa también, del vecino en Medianera. Bueno, entonces,
Profe, y algo puntual, ¿no? Que yo estoy padeciendo ahora, por ejemplo, un vecino Espera, se hizo una... espera. Si es un hecho real, vamos a decir que es de un amigo. Es de un amigo, ok. Ahí está, me gusta, me gusta. Una chimenea muy baja. Si es una chimenea muy baja y yo no puedo sacar la ropa ahora. Su amigo no puede sacar la ropa. Exacto, mi amigo no puede sacar la ropa porque se le llena. Pero bueno, digamos, es un caso eh, puntual también. Sí, este, bien, bien. Sí, siempre hablemos en tercera persona, por las dudas. Sí, entonces, para que vean que hay libertad a la hora de elegir el hecho. Más, yo esta semana estoy trabajando en un hecho, sí, de reclamo vecinal, donde, no, sin decir nombres, ¿no? El demandado denunció al actor por la construcción de una habitación. Nada, y obviamente, bueno, multa de por medio, trámite ante la municipalidad, etcétera, ¿no? Una cuestión que podría encuadrarse por una simple habitación, no, no, nada, nada grave. Muy bien, entonces, Yo tengo el caso de una seguro. amiga que se construyeron un edificio de 7 pisos al lado de la casa y apoyaron sobre la pared de la casa de la mamá de ella y le rajaron toda la pared. O sea, siguió el problema porque nunca nadie se hizo cargo, pero ella la pared lindante la tiene toda rajada porque no hicieron pared nueva, se apoyaron ahí y construyeron. Claro, esa es otra situación, sí, sí, medianeras o de filtraciones, rajaduras, daños. Ahí vemos que ya ese daño, como dijimos, el daño en sí mismo es uno solo, pero según la extensión o los efectos se puede transformar en un reclamo civil, ¿no? De mayor cuantía, se llama. Porque, a ver, no vamos a iniciar una demanda de daños y perjuicios por la caída de una rama, así que ni siquiera llega a ser un delito. Entonces, según el efecto del daño o su extensión, será en dónde se encuadre. A veces los límites no son muy claros, no sabemos si es algo vecinal o puede ser también un daño civil, eso es según los daños. Entonces, eso también podría ser un ejemplo interesante. ¿Me siguen? Bueno, a ver, ¿qué más? Bien, sí, obviamente esta descripción. Supongamos que tomamos uno al azar, ¿no? Hay variedad para elegir. Hoy sábado de la mañana vamos a tomar este, me llamo, el que es simpático, el de la chimenea. La chimenea de vuestro amigo. Habrá que describir, por ejemplo, la situación, bueno, el lugar, la ubicación de la casa, de ambas casas, la calle, qué sé yo, descripción brevemente de dónde está ubicada la chimenea, o por lo menos lo que podemos ver. Y ahí escribimos, una chimenea de tal material, tal altura, ¿sí? Que uno la va leyendo y la va visualizando. ¿Sí? Y ahí podemos colocar luego, más allá de la chimenea, qué es lo que se produce, obviamente humo, y qué días, por ejemplo, bueno, hacen asado o prenden basura, puede haber algún maltratador de chimeneas que queme basura, ¿no? Este, ubicamos la situación de manera ordenada, de lo más antiguo a lo actual, como si fuese una película, normal. Después de eso, obviamente, hay que nombrar cómo nos afecta a nosotros, porque la chimenea puede hacer humo, pero si no nos genera ningún daño, si bien por lógica se puede suponer, pero eso de suponer en el derecho es un terreno muy gris, hay que estar seguros, no, realmente me produce este daño, y ahí es un momento, es cuando ustedes ya se inflan y se ven cargado ese poder. ¿No? Y ahí colocar los daños detallados. Bueno, a ver, ¿qué me produce esta chimenea? Puede ser un daño
obviamente el humo puede hacer un daño en la estructura de la pared, las cenizas hasta pueden volar. ¿Qué más? Depende si es un edificio o una casa, si afecta a la propiedad horizontal, ¿no? Ver qué otro tipo de daño, hasta un daño visual, ¿no? ¿Qué sé yo? Ah, un daño a la salud. Claro, Claro, la pared, también, iba a decir yo. Un calentamiento a la pared también puede ser. claro, entonces, pensar todos los daños, todos. Y ahí los ordenamos, obviamente, del daño más grande a los secundarios. Uno va describiendo de manera ordenada y detallada. En toda esta etapa del escrito, hagan el borrador, escriban como venga. La palabra sería desembuchen. Desembuchen así, libre. ¿Sí? Despreocúpense, saquen todo. Ah, puede ser que acá, como Profe, estamos hablando de emoción, ahí voy. Puede ser que justo tomamos el ejemplo de nuestro vecino, qué sé yo, y hay mucha emoción, hay mucha bronca, rencores y todo eso. Y si bien es un ejercicio, eso se confunde, ¿no? Y entonces, ¿cómo poner toda esa pasión, esa bronca, no digo odio, pero uno se cansa? Bueno, empezar a buscar palabras para objetivizar esas emociones, ¿no? Bueno, les decía que en esta etapa del escrito, si bien lo importante es el hecho en sí mismo, eso es lo principal, y el daño que produce, podemos colocar algún subjetivo más respecto para identificar aún más la culpabilidad del demandado, ¿no? Que su actitud en constante infracción de generar daños, ¿no? Hasta podemos ver, no sé, que no hay diálogo, que imposibilita el diálogo, que es una persona que ejerce violencia, ¿no? Son palabras fuertes. Ahí va, Erika. Ahí dentro, o sea, lo podemos usar dentro de un sentido común, ¿no? Pensar esta persona, identificarla, o si tiene problemas de alcohol o drogas, ¿no? Todo ese, y obviamente eso nos lleva a los daños, ahí ustedes lo van a tener que detallar, o sea, es objetivizar estas emociones que producen, no solamente el daño material. Puede ser también la tranquilidad, porque uno tiene que estar preocupado todos los domingos, o no sé, los viernes a la noche, que cada vez que prende fuego genera un malestar en la casa, etcétera, ¿no? Entonces van a ver que los daños pueden ser muchos. ¿Me siguen? Entonces, esas emociones no las repriman. Hay que encontrarlas y ver la forma de plasmarlas en el escrito en un lenguaje formal. ¿Sí? No vamos a poner un lenguaje vulgar. Si bien sería mucho más directo, pero no hace a la argumentación, ¿no? Pensemos, no vamos a decir este cabeza de no sé qué, que me prende el fuego todos los viernes. Entonces, buscar alternativas, ¿no? Y eso ahí tienen que tener a mano los diccionarios. De la RAE, diccionarios, bueno, jurídicos, si quieren, y principalmente diccionarios de sinónimos y antónimos. Sumado que tengan cerquita la tablita de los conectores. Ahora sí, Erika, quería preguntar algo y no sé quién más. Sí, eso es lo que estaba explicando recién, el lenguaje de la redacción. Si tenía que ser claro y preciso como lo veníamos trabajando. Y otra pregunta era sobre si tenemos que poner la ley que lo respalda o algo de eso. Bien, perfecto. No, en esta instancia a mí lo que más me interesa es que hagan su propia escritura. Es un taller. Acá venimos
a desarrollarnos nosotros mismos, ¿no? Si bien es un momento que hay que utilizar modelos, otros parámetros, eh, lo mínimo que hay que hacer es que sea ordenado y detallado. Las fechas, o sea, que uno lo va leyendo y eso, el único parámetro es que sea de forma natural, no hacerlo muy rebuscado. Porque puede ser que estemos incentivados a utilizar alguna palabra elegante, pero que no coincide ni siquiera con todo el texto. Ahora, si ustedes tienen ya su forma de escritura así, bueno, tratar de ver alternativas. Lo importante, relajados, ¿no? Eso, que esto fluya. No se sientan presión, hay una semana de tiempo, que fluya, ¿no? Después lo vamos a ir puliendo. ¿Sí? El único parámetro es esto, que sea natural, porque nada más vemos hechos. Y cuando decimos vemos hechos, que ahora esto está explicado en los parámetros, quiere decir que no hay que nombrar leyes. Por favor, no se emocione. La ley tal, eso no. No, no. Tampoco hay que nombrar jurisprudencia, ni doctrina, ni tal autor. ¿Sí? Despreocúpense de eso. Si bien ahora podemos nombrar brevemente qué dice el Código Civil sobre este tema, como para que sepan dónde estamos parados, no se pide eso, nada más que hechos. Porque puede pasar que uno coloque la ley sin querer y de repente era la ley, no sé, de Tucumán, o no coinciden. Entonces, como abogados, ahora son estudiantes, no pasa nada, pero como abogados esos errores son graves. ¿No? Bueno, se supone que conocemos de derecho. Entonces, en este momento no conviene, porque eso es tema de otras materias. Civil, penal, administrativo, municipal. ¿Mm? Acá solamente vemos redacción de hechos. Entonces, estábamos con la descripción de la chimenea, ¿no? Describimos la chimenea, el lugar, lo que pasa, qué sé yo. Lo que nos hace eso en la primera parte. Segunda parte, ahora viene sí, los daños. Estos daños deben quedar claros. Obviamente daños que tengan cierta relevancia. No poner nada más porque no me gusta. ¿Sí? Un daño que se pueda visualizar. Tampoco vamos a decir, no, porque afecta a la capa de ozono y es un capitalista contaminante y no sé qué. Nada. Es un reclamo municipal. Este, hasta podría verse según cómo esté hecha la chimenea, si no es un riesgo para los demás vecinos, riesgos de incendio. Acá lo que prima es la relación de causalidad. Causa y efecto. Causa y efecto. ¿Sí? Podemos tomar otro ejemplo, a ver, ruidos molestos. Esa es también, esa es agotadora. Pensemos en el caso del perrito. O perrita, no sé. Profe, una Sí. pregunta. Hola, buen día a todos, a todas. El tema, cuando armamos los hechos, lo tenemos que armar como con la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿verdad? En ese formato. Claro, O si lo- quieren, para empezar, hagan el hecho como venga, ¿no? Tal día, ¿verdad? Y empezar. Después le van dando forma. Bueno, lo primero es ubicar la fecha y el lugar, las partes y la dirección. Después a eso lo separamos y ahí sí describimos el hecho, lo que pasó, los daños. Y la última parte, brevemente, la petición. ¿Sí? Profe, buen día. ¿Quieren una extensión determinada? Sí, acá lo seguimos explicando. Estábamos recién por la parte en sí mismo del hecho, ¿no? Luego del hecho hay que colocar los daños, porque está bien, la chimenea puede ser que esté ahí, pero tiene que quedar claro y manifiesto esto, qué daños producen.
¿Mm? No, nunca supongan. Siempre hay que quede claro, ¿no? Para que no digan, no, pero ves que está ahí. No, no, tiene que estar ahí el daño, todos los daños. Después de eso, hay que nombrar algún testigo. Uno, por lo menos, y nombrar a la policía. Ya, esto para darle o sea, cierta relevancia al conflicto. Nombrar que vino la policía, que la llamaron, qué sé yo. Ahora, cuestiones de formato. Mínimo 15 renglones o 200 palabras. Y máximo 30 renglones o 400 palabras. Eso es un requisito formal. Si hay dudas de cuántas palabras tienen, en internet hay contadores de palabras. ¿Saben eso? Bueno, ahí ponen contador de palabras. Ahí las páginas gratuitas ponen el texto en el cuadrito, en el recuadro, y les cuentan las palabras. Sí, mucha atención a eso, a la extensión mínima y máxima. Porque es un requisito de la actividad. Es un requisito de la actividad. Profe, ¿puede repetir el mínimo de renglones y el máximo, por favor? Sí, el mínimo son 15 renglones / 200 palabras y el máximo 30 renglones / 400 palabras. Todo esto igualmente está en el campus. Está ahí, está claro, en la consigna. ¿Mm? Gracias, profe. Ahora, Yo pensaba hacemos mandarle una novela, profe. ¿Cómo? Yo pensaba mandarle una novela. Me cercenó mi derecho. Claro, esto estamos dentro de la actividad obligatoria, es un requisito formal. ¿Sí? Está bien. Para ver Está bien, primero, profe. más que nada, si comprenden la consigna, porque ha pasado que han colocado una demanda entera. Entonces, si bien está la intención, no se ajusta a lo que se pide. Y eso es importante, ya con esto vamos practicando cuando uno está en juicio en el juzgado. El juzgado pide ciertos requisitos y hay que cumplirlos, según lo que pide el juzgado o el formato del juzgado. Yo no O sabía un que era 400 oficio, un palabras. testimonio. ¿Mm? Esa parte no la Este, sabía. claro, eso es muy importante porque nos tenemos que adecuar a lo que pide el organismo. A veces puede pasar que hay organismos que piden demasiados detalles y bueno, no queda otra que mucha paciencia y a cumplirlos. ¿Sí? En un caso extremo en el derecho se habla de el rigurismo administrativo en la justicia, que eso podría ser contraproducente para el acceso a la justicia, ¿no? Hay sentencias que lo han manifestado como algo negativo, ¿no? Ser extremadamente puntilloso en los requisitos de una cuestión no hace a la esencia de la justicia. Así que, pero por ejemplo, ahí depende del acto jurídico, si es un recurso de apelación, si no está dispuesto de cierta estructura, se toma por no considerado. Hay muchos controles formales que no hacen a la esencia. Es más, hasta un juicio se podría perder, ¿no? Por cuestiones formales, no por la esencia del tema. ¿Me siguen? Sí. Vencimiento de plazo, no presentación de una documentación, qué sé yo, la nulidad de tal acto. Entonces, es muy importante adecuarse a estas formalidades. Ahora, en la vida real, ¿hay límite para escribir hechos de la demanda o hechos de reclamo vecinal? No, no hay límite. El único límite es el sentido común, porque de repente presentar 30 carillas de un hecho de reclamo vecinal, habría que ver primero si el que lo va a leer lo va a entender. Entonces, adecuarse siempre al sentido común, la naturalidad, porque nosotros estamos escribiendo para llevar adelante una petición.
un derecho o un reclamo de otra persona, y quien lo lee es otra persona. Y nuestra intención sería convencerlo, no demostrar, uy, qué bien que escribo. La verdad que el profe de los sábados me dijo, metele para adelante, que no, acá prima el sentido común, ¿sí? Entonces, hay libertad. Uno cuando está escribiendo, haciendo ese arte, ese desarrollo, uno puede colocar lo que crea conveniente. Acá vemos sugerencias y estrategias. Primero ubiquemos el lugar, la fecha, las partes, la ubicación, la casa, qué sé yo. Luego el relato. ¿Mm? Tranquilamente hay escritos que escriben en tal día empezó el año, qué sé yo, pero es desordenado. Quien lo lee, o sea, quien va a juzgar, tiene que tener los elementos, los justificativos. Acá esto no es que estamos aprendiendo, hoy qué bonito, vamos a probar la materia, o sea, no es un chiste, sino que estamos llevando la intención de otra persona. Es una responsabilidad, más que, y también de confianza, ¿no? De intentar buscar una solución jurídica. ¿Sí? No creo que tengan dificultad. Lo que puede ser que siempre cuesta en esta instancia son los conectores. ¿Sí? Entonces, si hay alguna duda, me pueden consultar. No de todo el escrito, una parte. ¿Sí? Otra cosa, sientan confianza. Si ven que la cosa no sale, no importa, confianza. Les va a salir. No quiero frustración. Esa palabra en las facultades cada tanto aparece. No importa, esto va a salir. Confianza, no es difícil ni muy largo, pero lleva un poquito de pensamiento. Separar los párrafos, conectores, no repetir los verbos. ¿Sí? Usar sinónimos. Y identificar exactamente el hecho principal. Estábamos hablando, por ejemplo, del perrito. ¿Mm? Supongamos que sabemos que el perrito, bueno, podemos decir si es de cierta raza o si es un perro normal. Podemos decir, no sé, la estatura, el color, la edad, brevemente. Apodado, entre comillas, el nombre que quieran. A veces no se sabe el nombre del perro. Y bueno, ¿y qué hace? Ladra. No sé, ¿por qué ladra? Puede ser que lo dejen solo. Hace destrozos, qué sé yo. Ahí empezar a verificar en todos los daños. Obviamente el ladrido del perro debe ser de cierta magnitud para que nos genere un daño. Porque si no, todo perro que ladra sería un daño. ¿Me siguen? Entonces, ese momento, cuando ustedes explican los daños, debe tener coherencia. ¿Mm? Seguramente estarán pensando si hay que adjuntar pruebas. ¿Mm? No, acá no. En esta actividad no se pide prueba. En un caso real sí. ¿Sí? En un caso real sí, adjuntar la prueba que tengamos a mano. A veces, bueno, un perro, como es algo que esté grabado en una cámara de seguridad o de celular. Sí, acá María pregunta, hay un grupo de WhatsApp. Sí, ahí luego pongo el link. ¿Mm? Entonces, escriban el hecho, ¿no? Acá lo que importa es cómo ustedes lo secuencian. Después lo van rellenando como ustedes quieran. ¿Sí? Y esta forma de escribir les sirve para hechos de un reclamo vecinal, reclamo civil, reclamo laboral, administrativo, carta documento, telegrama, recusación de un docente del taller, no sé, a quien quiera, a un jefe, bueno, a un vecino en el futuro. Sí, Angélica. Buen día, profe, disculpe. Le tengo una consulta, tengo un conocido, el caso con su vecina es más que nada por cuestiones personales, o sea, no es
es como que no hay una buena relación y más de una vez le ocasionó algunos disgustos a este conocido en la calle, lo insulta, a la mujer también, levantaron un paredón para evitar que se vean, porque al salir de la casa se veían a través del alambre, y cuando estaba levantando el paredón, esta mujer, cuando se iban a dormir, le golpeaba el paredón, se lo tiraba. Ellos hicieron la denuncia, esta señora también hizo denuncia en contra de ellos, diciendo que eran agresivos y demás, y cuando ellos llaman a la policía ya la conocen y le dicen que es psiquiátrica, que no le tienen que dar importancia. El tema es que dicen psiquiátrica por el accionar que tiene la señora, pero no hay nada, no un papel ni nada que diga que es psiquiátrica. Este caso, ¿lo puedo yo implementar ahora para lo que es la actividad? Sí, se podría colocar siempre, hay que, ¿qué pasa? Siempre un hecho se podría llevar a otro fuero, en este caso hasta podría verse una cuestión de civil o también de violencia, ¿no? Pedir una medida perimetral que escapa ya a un daño vecinal. Porque, a ver, esta actividad en un caso real, ¿dónde se presenta? Frente a un organismo municipal. Generalmente algo de conciliación vecinal o algo por el estilo, ¿no? O atención vecinal. Entonces, va a estar dirigido a eso, ¿no? El director de atención municipal. No sé, acá en La Plata creo que es así, no sé cómo será allá. No hay que poner señor juez ni nada de eso. Es más, ni siquiera pongan esto para atención vecinal, ¿no? Acá lo que importa son los hechos. Ahora, volviendo al caso de Angélica, sí, lo podría narrar, hay que contar, poner las fechas, se fue dando, lo del paredón, lo de la calle, contar qué le decía, por ejemplo, en la calle, se pone entre comillas. Claro, porque este conocido es de la fuerza, por ejemplo. Y Claro. cuando lo cruzaba por la parada del colectivo, que él venía uniformado, le gritaba de todo. Y hasta lo Bueno. acusó de acosador. Sí, Y bueno, y un par de cosas más. todo eso habría que colocarlo de manera resumida, porque el límite del texto no es muy grande, son 30 renglones. ¿Sí? Pero de todos esos hechos, que más se adecuaría a esta actividad es respecto del paredón. Porque luego lo que pasa fuera de la casa, en la calle, ya podría verse para otro tipo de reclamo. ¿Sí? Y acá hay otra cuestión. A veces las soluciones jurídicas no llegan a ser totalmente eficientes, ¿no? El derecho tiene, hay casos que tienen ciertos límites, ¿no? Salvo, hay que ver estrategias, salvo una cosa, listo, si ya es imposible, se hizo denuncias, medidas cautelares, la cuestión continúa, hasta podría verse, listo, hay que mudarse de acá. Habría que ver alternativas, según el caso en particular, porque nunca hay dos casos iguales. ¿Sí? Una consulta, Sí, porque se me apagó la computadora y quedé en las pruebas. a las Se me pruebas, apagó, no escuché van, nada. no hay que juntar nada. Sería, ¿y testigo? ¿Tampoco? Nombrarlos. Nombrar Nombrar. brevemente. Siempre es un caso Pero hipotético, porque es muy cuando difícil que pongo nuestro testigo, vecino, es muy difícil a veces que el otro vecino que está enfrente. Ahora, si, ¿viste? ¿Vieron que hay vecinos que están siempre ahí atrás de la ventanita mirando, ¿no? sí, Son pero testigos. si pongo, La cuestión es que a veces no se quieren presentar para no tener conflictos. En este caso hipotético hay que nombrarlos. En el caso real es sí, muy pero difícil. profe, Sí. si pongo a los testigos, ¿verdad? Pongo como pruebas, No, pongo ¿no? Y pongo directamente directamente poner testigos. el testigo tal, relata que, bueno, siempre que No, coincida con nuestro relato, ¿no? sí, sí, sí. Pero que pones, listo, perfecto. Brevemente. Claro, buena pregunta hizo el compañero, porque el testigo es una prueba, es la prueba testimonial. Hay prueba documental, informativa, material, ¿no? Las fotos pueden ser del daño.
grabaciones, ¿sí? Pero todo eso no se pide, están nada más que hechos. Sí, Sara. Sí. Una consulta. Cuando, por ejemplo, en el hecho, ¿sí? El agravio es de forma verbal y con palabras bastante elevadas de tono. ¿Qué hacemos? Bien, siempre ubicados ahí en el espacio vecinal, ¿no? Sí, hay que colocarlo. Va entre comillas y se coloca el improperio de manera literal. Porque Perfecto. no lo podemos purificar. ¿Sí? Profe, Sí, en caso del testigo, pongamos el caso del perro que molesta, los ladridos, esto. El testigo puede ser el vecino del otro lado, de la otra medianera. claro, el Que testigo también, tiene que ser alguien cercano que pueda comprobar ese relato. ajá, tal cual. ¿Sí? No podría ser un testigo que viva a más de 50 metros. O sea, ¿me siguen? Está Es bien, está hipotético, bien. ¿no? Acá lo que prima es el sentido común. Está bien, está bien, está bien. O sea, pero sí puede ser el otro vecino que tiene el domicilio en la misma cuadra a 50 metros del mío. Claro, ubicarlo, bueno, a la altura tal. Está bien, ¿Sí? está bien. En este Profe, punto, el testigo en este punto, el testigo lo que hace es reforzar nuestro relato. ¿Sí? Sí, y no sé quién quiere hablar. Sí, Sara. yo, Marisa. Hola, Ah, profe, perdón, ¿cómo está? Marisa. Bien, bien. Yo quería saber en el caso del daño, ¿cómo lo expresamos? O sea, cuando es ruido, Ah, molesto. Ahí que... ahí es cuando ustedes ya empieza a fluir esta cosa de ser abogado. Claro, bueno, a ver, pensemos entre todos, a ver, los ruidos molestos, ¿qué daños nos producen? Porque en sí un daño, salvo que sea una vibración extremadamente alta, que pueda generar algún daño material. Entonces, Yo, habrá que yo, determinar, en principio, qué tipo de ruido. Y ese es el primer paso. Supongamos acá, en voz alta entre todos, ¿qué tipo de ruido? Puede ser una música puede ser. máquina. Ah, bueno, música, listo. Porque también puede ser una máquina o hay una empresa al lado, o como dijeron, puede ser una canchita de fútbol, o sea, un culto de alguna religión o no sé, fiesta clandestina, que no nos invitaron tampoco. O sea, hay muchos tipos de ruido. Entonces, acá, eh, la música, bueno, Lo música, denuncia por no invitar. sí, la música habría que determinar qué, un equipo normal o una fiesta, ¿qué le parece? Supongamos que es un equipo de música normal. Sí, Entonces, que lo ponen a todo lo que da. bueno, bien, todo lo que da, está bien. Entonces, ahí podemos también ya empezar a especificar qué tipo de música, por ejemplo. Depende Ah, ¿se también del puede hacer horario y eso, los días. profe? ¿Cómo? ¿Profe, se puede hacer eso? De Es especificar importante. el género de la música, dice usted. Sí, Y porque pero puede ser desde no sería música medio... celta, música de yoga o esos videos largos de YouTube para dormir, ¿no? Música de la lluvia. O no sé, ¿qué otra música? Cumbia, rock, thrash metal, música clásica. Hay gente que puede ser que se lo reggaetón, o sea, no, hay que determinar, no digo el nombre de la canción, No, pero no, el género. es que no puede ser, ¿no? Ya que estamos en esta cuestión de precisar, o música electrónica que tiene un sonido muy avasallador, ¿no? Bum, bum, bum. Entonces, brevemente especificarlo, porque no hacemos daño a nadie, ¿me siguen? No es ofensa, ¿no? Pone cumbia y hay que poner qué tipo de música. Bien, A mí me entonces, sorprendió porque parece un poco discriminatorio de no, ¿por decir qué? el género. Claro, no No, sé, porque eso lo es un... pensé... Está Sí, bien, sí, 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 es yo verdad. sé lo que quiere decir. Sé lo que quiere decir, no, es... porque en base al tipo de música, eso ya nos va llevando de manera lógica y por sentido común a la molestia. Sí. Ejemplo, ¿no? ¿Qué música hipotéticamente a usted le molesta?
La cumbia, Bien, la cumbia. Y hay que ver a qué horario. a la mañana. Ah, eso es mucho, como, es mucha fiesta en la mañana. Entonces, horario, ¿y a la mañana qué hora? ¿A las 10, 9, 8? 9. Bien, entonces, Y todos esos datos ponerlo, porque sirven, sí, bueno, para acreditar que, si bien, bueno, no es que se prohíbe la música, es un horario que no es acorde a la tranquilidad de una familia, puede ser, o si tiene un bebé, o, no sé, o están durmiendo, qué sé yo. Todo eso ahí luego nos lleva a los daños. Dijimos la tranquilidad, la paz dentro de la casa, o, o que uno el vuelve tarde descanso. de trabajar y bueno, cuando va a dormir, justo la música todos los días, hasta Está genera bien. estrés. Yo pensaba manifestar eso, o sea, por ejemplo, en el caso de los ruidos molestos, de que uno quizás trabaja toda la semana, tiene el fin de semana para descansar, Sí. o O quiere justo mirar televisión tienen clases también, en también. Zoom, o tienen que hacer la tarea, qué sé yo, uno, ahí tendría Ah, que ver genial. o simplemente el daño del descanso. Un sábado de la mañana es de descanso. O sábado justo a no sé, 2 de la tarde, la siesta. Pero fíjense que esta misma música en otro horario y otro día no podría hacer un daño por costumbre y cultura. Por ejemplo, en Año Nuevo, o sea, en 31 se entiende que seguramente haya pasado que algún vecino que no festeje Año Nuevo se moleste de los demás vecinos, ¿sí? Sí, o Pero por por ahí un sentido sábado que es común, el cumpleaños, o sea, a claro. veces está como permitido, digamos, porque es una vez cada tanto. Yo vivo en un complejo y una vez cada tanto hay música fuerte porque cumpleaños a alguno de los inquilinos, entonces está como permitido. Pero ya si sería todos los días a la mañana o determinado horario que ya interrumpe el descanso, ahí sí creo que sería como para tomarlo en consideración. Bien, entonces, perfecto. Como de la música, todos los efectos que pueden llegar a eh, visualizarse, porque está bien, un día que haya música sábado mañana, bueno, está bien. Ahora, si eso se repite, ¿no? Ahí ya le vamos dando más forma a este daño. ¿Me siguen? Porque tal vez por un solo día, bueno, y también el tiempo, puede ser que, ¿cuánto le ponen? 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿no? Vamos identificando más. Profe, buen día. ¿Qué tal? Sí, ¿quién habla? Silvia. Ah, Silvia, ¿qué tal? Sí, a mí lo que me pasa es que yo a veces hago 24, 48 horas y tengo a la vecina al lado que da clases de zumba y pone unos baffles, unos parlantes enormes como si fueran para boliche. Siempre digamos que es una amiga de usted, porque, ¿sí? Por las dudas. Sí, bueno, ahí en este caso se podría tomar como ejemplo, hipotético, ¿no? Y colocar todos los daños que usted le produce, el descanso, Sí, no, no. Sí, en forma hipotética lo presentaría. Pero si Y en todo este sí. eso. caso, perdón, O también puede ser que tengan algún familiar que necesite reposo por salud y la música. Sí, no sé quién habla, Sara, ¿no? Viviana. pero en el caso de que esa música, en este caso que contó Silvia, la persona pone esa música por trabajo, ¿no es un motivo valedero como para, no sé, que la demanda no dé a lugar? Bien, me encanta esta pregunta, porque acá vemos la colisión de derechos, ¿no? Esto, o sea, todos tenemos derechos, pero lo que no se habla en la televisión, que cuando uno pide derecho, detrás de eso hay una responsabilidad. O sea, vivimos en esto, que hay que decirlo, la expansión de derechos y todo eso, pero atrás de eso, a mayor derecho, también mayor responsabilidad. Lo que no se puede hacer es un abuso del derecho. Ejemplo, la libertad, un abuso de libertad, ¿hasta dónde llega? Por eso se dice, un derecho empieza y termina cuando hasta la libertad de otra persona.
En este caso que está la tranquilidad versus el trabajo. Los dos derechos humanos. La tranquilidad se podría ver como el derecho a vivir dignamente, ¿no? Y el trabajo también. Ahora, en este caso, para evitar conflictos, ese lugar debería estar acustizado. Por ejemplo, imagínense una pyme, tiene las máquinas, ¿no? Ahí metida. Y, bueno, debería tener un sistema de reducción de estas emisiones sonoras. O también puede ser olores, humo, o, por ejemplo, no sé, hay una parrilla y la grasa, llega un momento que hasta puede haber otras cuestiones, ¿no? ¿Me sigue? Entonces debería tener un sistema para minimizar. Pasa que todo esto nos lleva a un análisis más específico de la ley. Habría que ver qué dice la ordenanza respecto de... Porque también, o sea, es un trabajo que debería estar registrado, ¿no? Adecuado, ¿sí? Hasta se podría denunciar frente al Ministerio de Trabajo. Puede pasar, o ante AFIP, no solamente Sí, o por ahí el ante... lugar está en medio de un lugar de zona viviendas y no está, digamos, no está bien que esté en el medio del barrio, digamos. A mí me pasó en un momento que vivía en un departamento que al lado hacían fiestas. Entonces era todos los sábados el ruido y me terminé mudando porque en realidad el salón no correspondía que esté ahí, no estaba acustizado, no estaba nada, pero funcionaba y la solución fue mudarme en ese caso. O sea, a veces están en lugares que en realidad no deberían estar ese tipo de actividades. Sí, a veces, claro, como dijimos recién, el derecho, si bien tiene herramientas para buscar soluciones, a veces no se adecúan en el tiempo y la rapidez para generar una solución. Y no queda otra que buscar otras alternativas eh, fuera del mundo jurídico. Bueno, volvamos a esta circunstancia, ¿no? Entonces, en el caso que tomamos de la compañera Silvia, sí, podría tomarse como ruidos molestos y ahí contar todos los daños que pueden hacer. Porque acá lo que importa es cómo hacen el hecho y los daños. Siempre con la mirada de que la culpa es totalmente del demandado, ¿sí? No van a poner que ustedes tienen cierta culpa en otro hecho, porque a veces siempre es un ida y vuelta, ¿no? Él empezó, yo le respondo, y eso es una escalada hasta de violencia, y lo hemos visto por la televisión. De repente, palabra va, palabra viene, y sabemos cómo termina el tango. ¿Mm? Bueno, y con todo esto, ahora sí, ya cuando no sé los daños, brevemente en el final la petición. La petición. Pero es muy breve. En este caso, ¿qué podemos pedir? El cese de tal actividad o de daño. Por ejemplo, en este que hablaba de Zumba, ¿no? Pedimos el cese de ruido, no estamos pidiendo el cese de las clases. Que hagan las clases normalmente, pero el cese de los ruidos, no solamente de la música, sino de los saltos, de los gritos, puede ser de la profesora que esté marcando los pasos. ¿Mm? Los horarios también. Y Puede en el ser que se caso, pida el cese de ruido o el acondicionamiento del lugar, ¿no? claro, sí, que ofrezcan alternativas a que se minimice ese daño. Y si hay algún daño material, se podría pedir, bueno, el resarcimiento. Pero hasta ahí nomás, no vayan mucho más de eso. ¿Mm? Bien, quedó, ¿no? La idea. Ubicación, las partes, el lugar, luego todo el relato, los daños, testigos, policía, y brevemente la petición. La petición es muy importante, porque es lo que le da ese cierre final a su reclamo. Porque esto sigue siendo un reclamo. Si bien hay que narrar los hechos,
está dentro de un reclamo. Acá estamos reclamando. Y el final es muy importante, porque puede pasar que uno no, listo, hacemos todo esto y no sabemos qué reclamar. No, brevemente, el cese. Y tal vez los daños si quieren. Artículo no ponemos nada. A eso vamos. Sí, están eximidos de la cuestión normativa, doctrinaria, bibliográfica, probatoria, etc. Si bien ahí puede haber emoción, uno ya dice, ay, esto ya lo fundo en tal cosa, pero en este caso no. Como no se pide, no se pide. Ahora, pero yo veo que está ahí la inquietud, está ahí la pasión, a ver, ¿dónde está esto en la ley? Porque esto ha sido tratado. Primero está en el Código Civil, en el antiguo Código Civil y en el nuevo Código Civil. También hay jurisprudencia, hubo casos que la justicia ha determinado, ¿no? en sentencias, situaciones, obviamente siempre ya en un daño un poco más grande. Por ejemplo, bueno, si había una fábrica al lado, una pyme, hay casos muy chistosos, ¿no? Que no hacen la esencia de la clase. Entonces, Código Civil, ¿qué más tenemos? Ordenanzas municipales, ordenanzas de construcción. ¿Sí? Respecto de los daños, brevemente, pero no es obligatorio. Por favor, no pongan esto. No para que sepan cuál sería, a grosso modo, el marco normativo. A veces los daños no se pueden identificar de manera precisa en tal normativa. Cuando no se puede identificar en ese caso, ¿qué se hace? Se utiliza la norma supletoria. En este caso, el daño basado en el derecho civil. Esto seguramente ya lo han visto, la escala normativa. En la pirámide tenemos la Constitución, los códigos nacionales, normativa nacional, provincial, ¿no? Entonces, lo que en el último escalón no se adecua, podría adecuarse en el escalón de arriba y viceversa, y así. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo. El trabajo tiene fundamento en la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, etcétera, y así, ¿no? Todo lo demás. También puede ser que el reclamo sea por malos olores o contaminación. Olores nauseabundos, bueno, basura. Hasta podría encuadrarse en un extremo en el artículo 41 de medio ambiente. ¿Mm? Ahora, en el Código Civil, ¿dónde está esto? ¿Sí? Está en el artículo 1973. A ver, sí. 1973. Ahí lo pongo en el chat. 1973. CC y COM. Siempre acuérdense que es a modo ilustrativo, no es obligatorio. Entonces, acá en esta parte del Código Civil estamos en la sección del dominio de los derechos reales. Que esto lo ven en Civil 4, no sé si tendrá otro nombre, pero si son 5 civiles, más o menos en proporción sería en el Civil 4, ¿no? Están los derechos reales, qué sé yo. Dentro del dominio se explica todos los derechos y obligaciones, pero ese dominio obviamente es ilimitado. Uno dentro de la casa, de su espacio, que es titular, tiene derecho a hacer lo que uno le plazca. No hay límite. Salvo, como dijimos, siempre hay un salvo que esa actividad lícita sea un abuso y perjudique a un tercero. En este caso, el vecino. ¿Qué dice el artículo 1973? Habla de las inmisiones.
que abarca todo: humo, calor, olores, luminosidad, ¿no? Las luces, ruidos, vibraciones, emisiones similares. Todo lo que pueda llegar a generar el demandado. Y fija un límite. O sea, ¿cuál es el límite de la música? Bueno, ¿no? Acá habla de la normal tolerancia. Cuando se viola esa normal tolerancia. Obviamente estamos en un término que es ambiguo, vago, amplio y todo eso, ¿no? ¿Quién fija esa normal tolerancia? El juez, ¿no? Son los parámetros del contexto, la historia, la cultura. Porque dice, según las condiciones del lugar, y aunque medie autorización administrativa. Puede ser, por ejemplo, que la empresa, el pyme o lo que sea, tenga autorización para trabajar y hacer, no sé, clases de Zumba. Puede ser. ¿Bien? Está habilitado, comercio habilitado. No obstante, puede seguir produciendo daño. Y ese daño se debe resarcir o por lo menos cesar. Interesante, ¿no? El hecho de que tenga autorización del Estado no lo exime de los daños que produzca. Puede tener relación con esto del abuso del derecho. Sigue diciendo, bueno, según el caso, el juez puede pedir la remoción de esa causa, bueno, el cese de ese daño y una indemnización. Pero acá estamos siempre dentro del fuero civil, donde hay un juez, etc. En un reclamo vecinal, ¿quién es el que juzga? Bueno, es un administrativo. ¿Sí? No tiene competencia judicial formal para determinar daños y perjuicios. Por eso, no pidan daños y perjuicios en este ámbito de fuero administrativo. Solamente el cese. Y volviendo al artículo, habla también que el juez debe ponderar o ver todas las posibilidades, porque, por ejemplo, no sé, hay un vecino que pide el cese de las emisiones de una fábrica, que contamina porque es capitalista, materialista, consumista y qué sé yo, y todo eso, y ¿qué hace? Pide el cierre de la fábrica grande, y muy bien, una medida ejemplar ambiental, en cuidado de la biosfera, pero ¿qué pasa? Cierran esas fábricas, la clausuran y dejan sin trabajo a 50 familias, ¿no? Entonces, el juez también toma en cuenta eso, porque, a ver, si el daño que se quiere proteger es peor o más grande que la solución. Son todas cuestiones a analizar. Obviamente, este es un ejemplo que se trata en derecho ambiental. Que puede ser que en el trabajo de argumentación, que vamos a ver más adelante, algo tenga que ver con cuestiones ambientales. ¿Hay alguno que le interese esa parte de ambiental? ¿Tiene interés? ¿O han leído algo? ¿Alguno o alguna, no? Sí, yo suelo participar en la parte de seguridad e higiene de la empresa y bueno, y estuve haciendo inclusive una categorización de una empresa que tenía residuos tóxicos en Tóxicos. Campana Claro. y había que hacer todo un impacto ambiental y todo eso. Sí, muy interesante. Interesante. muy lindo. El estudio de impacto ambiental. Es un procedimiento administrativo. Sí, Bueno, entonces, sí, escucho. No, que aparte del administrativo, bueno, todo lo que implica cuando uno tiene que tirar el resto de determinado producto en la tierra, ¿no? Lleva todo un proceso y eso es un residuo que tiene que ir por otra vía. Interesante, para perfecto, no sí. contaminar. Claro, la ley general del ambiente, acá nombra a Pedro, acá, bueno, Steven Damián, profesor de biología.
Muy bien. Es probable que se vea, calculo, si no se modifica, que se vea algo de posible daño ambiental en el ensayo. Entonces, bueno, para ver, ¿cómo tomó el Código Civil estas cuestiones? Porque el Código Civil, ¿qué hace? Regula cuestiones privadas, ¿sí? Entre particulares. Entonces nos ubicamos. Este daño está dentro del dominio, que está dentro de los derechos reales. Obviamente el dominio es uno de los derechos más importantes. El principio es que hay libertad de vivir dentro del espacio como uno le plazca, ¿sí? El derecho a la libertad, pero tiene un límite. La normal tolerancia. ¿Sí? La normal tolerancia. Entonces, para ubicarnos brevemente en la normativa, si uno quiere especificar en un caso real, podría investigar la normativa o la ordenanza municipal. Si alguno quiere investigar por su cuenta, a ver qué dice, bueno, bienvenido sea, pero no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio. Ahí buscan, bueno, a ver qué dice respecto de, no sé, la vereda, qué dice respecto del horario de la basura, qué dice respecto de las fiestas. Puede ser que algo diga. Y de esto sí, hay fallos, han- eh, hay sentencias que han tratado este tema, seguramente determinando, bueno, hasta qué decibeles la música debe ser considerada o el horario. Bien, acá, ¿a quién pregunta Fernando a quién está dirigido? Sí, pueden poner a, no sé, director municipal o atención vecinal, pero eso es indistinto. Acá lo que importa es en sí mismo el relato, nada más que eso. Claro, no va directamente dirigido al vecino, va dirigido a un organismo del Estado. Porque si fuese directamente dirigido al vecino sería una carta de documento, ¿sí? Entonces, acá este es un reclamo que está dirigido hacia un organismo del Estado. Si acá pregunta Chiara, sí, las dudas. Sí, la pueden consultar por el grupo, por mail. Si es por el grupo, por favor, en un horario de sentido común, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp. Por mail pueden preguntar a la hora que quieran. 12 de la noche, 3 de la mañana, sábado 8, y digo domingo 8 de la mañana, ¿sí? Pero por el grupo, bueno, para que no sea un bombardeo de información. Bien, creo que estamos. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo están con esto? Vieron que no es difícil, sino es estar ahí y que salga. No se preocupen por hacerlo perfecto, sacarse esa mochila. Eso lo va a dictar el tiempo. Porque ahora uno podrá tener un 10 en la materia, ¿no? Aprobamos con un 10, perfecto. Pero después hay una cuestión de tiempo y de maduración del escrito. Porque a lo largo de la carrera ustedes van a incorporar muchísimo conocimiento y palabras y secuencias lingüísticas que van a hacer a este tipo de cosas. ¿Mm? Después es maduración en sí mismo de ustedes como profesionales. Y lectura y horas de leer leyes y sentencias y doctrina y todo eso. Pero acá de esto nada más se tienen que llevar cómo secuenciar toda esta información. Nosotros como operadores del derecho somos esto, ¿no? Ordenamos información. Somos la voz, como decía un juez, somos la voz del que no tiene voz. Todo lo que nos dice la persona hay que plasmarlo de manera ordenada en un escrito. Y acá nada más los hechos, ¿eh? Hechos, hechos. Acá sí, Patricio. Si quiere mejor, Patricio, ¿por qué no me envía un mail por el campus o el mail privado? Y yo le paso el link.
Respecto a las otras clases, bueno, clase 5, 4, 3, sí, háganla. No se confíen al final del curso, porque se va sumando, es trabajo. ¿Sí? De medida que puedan, no dejen todo a último momento. Por lo que vi, vienen bien. Hay buen nivel, hay ganas, hay material para el futuro. Como siempre dije, si estamos acá es porque nos gusta pelear y reclamar. Porque Profe, reclamar, uno puede reclamar y qué sé yo, pero debe estar ordenado y fundamentado. Sí, Enrique. disculpe que te moleste. Lo que no me quedó bien en claro, cuando el tema para separar de los hechos, cuando yo voy a poner pruebas, las pruebas de un testigo, le puedo poner, puedo poner pruebas, ¿cómo decir? Ofrezco pruebas de testigo y poner los nombres de los testigos, para separar de los hechos sería. No, para hacerlo más sencillo directamente, poner, escribir en los hechos y el daño, ¿no? Podemos, bueno, Sí. en este sentido, ahí usamos un conector. También puede ser más simple, también coincide el relato de X persona, testigo, que vive en tal lugar y que manifiesta que, no sé, el daño se produce en tal forma. Así de simple. Ah, perfecto. Siguiendo la secuencia narrativa, más que nada. Estamos narrando. Narrativa. Perfecto. Estamos narrando. La aparición de la policía es obligatoria entonces también. Sí, en este caso sí. Ok. Brevemente, nos van a colocar que se llevó preso al vecino. Y eso. Brevemente, el límite, no 15 y 30 renglones. Cuando se nombra a la policía, profe, disculpe, ¿tengo que poner los datos del policía o No, personal? No, bueno, se acercó en tal horario la policía, o el móvil tal. Eh, profesor, si elijo un lente o algo que pasó en la vía pública, en ese caso, y que no hay intervención de la policía, sino de un controlador de roturas de calles, de otras cosas. Ahí no interviene la policía, sino un inspector de obras públicas. Claro, acá, mire, es interesante porque ahí ya estamos dentro de la esfera pública, ¿no? En la calle. Y Sí. lo que se pide acá en esta actividad es un reclamo vecinal Ah, entre perdón, propiedades. está bien, estuve media complicada hoy que tengo un No, problema está bien, no personal. pasa nada. Porque a veces puede ser que ese reclamo vecinal tenga lugar en la vereda, que es la esfera pública. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el vecino estaciona su camioneta RAM, ¿vieron la grandota? Y rompe la vereda. Mm. Entonces, pues se podría reclamar. Está justo en el límite, ¿no? Entre la esfera privada y pública. No, no, O está deja el bien, no hay auto mal problema. estacionado. Está bien, está bien. No hay problema. Pero en el otro caso que usted plantea es interesante, porque eso ya está dentro de la esfera del derecho administrativo y habría que determinar eso. ¿Qué tipo de daño? Es la responsabilidad del Estado. A eso voy. ¿Le hago una consulta? Sí, sí. Yo hace poco tuve ruido molesto Un con un amigo, un amigo. amigo, un amigo Un está en amigo. medio. Y resulta que yo llamé al 911 para hacer un reclamo. Y no me lo quisieron tomar. Que no podía venir la policía, porque eso no era problema de la policía. Claro, esas circunstancias que, sí, esa limitación de la justicia. Lo sano sería, bueno, depende cómo hubiese sido el hecho, ¿no? Porque ellos toman nada más que hechos de cierta gravedad. En este Sí, de caso, manera. claro, en este caso, bueno, si esa estrategia no sirve, habría que ir por otro camino.
Por eso hacer Ah. un reclamo por escrito. Porque tal vez la policía en el momento mucho no puede solucionar. Sí, Sí, me no dijeron pueden que llame juzgar. al municipio, por eso. Llama al municipio, hacer reclamo al municipio. Claro. Sí, por eso este reclamo escrito, ¿no? Que es donde se asienta con palabras la verdad. Por lo menos una verdad. ¿No? Perfecto. Las palabras se las lleva el viento, salvo los audios de WhatsApp. Mucha atención a cuando envían audios de WhatsApp, ¿no? Que ahora todo se viraliza. No vamos a decir qué político viralizó un audio, pero es una prueba. En un momento de enojo, de euforia o lo que sea, atención a los audios de WhatsApp porque puede servir como prueba. El DNI, pregunta Jorge, no es necesario. En esta instancia no. En un caso real sí, se pone el DNI, todo. Bueno, creo que estamos, ¿no? Será cuestión de descansar este fin de semana y hacer la semana. Revean, si quieren, revean las clases de 1, 2, 3, 4, 5. Hacer un repaso. Van a ver que todo eso se materializa en esta actividad de 15 renglones. Sí, la prueba de WhatsApp se utiliza. Es más, hasta hay doctrina y libros que tratan de la prueba informática. Bueno, a ver, para ver la veracidad y todo eso. Capturas de pantalla de Facebook, Instagram, Twitter. Porque la prueba hay que analizarla siempre con otras pruebas. Hay pruebas que pueden ser indicios. Claro, la violación se produce si accedemos de manera ilegítima a un celular. Es el caso típico de las parejitas, cuando se pasó del amor a la confianza y después hay desconfianza, entraron a revisar celulares. Y eso es un delito. Ahí sí está la violación de privacidad. Profe, una consulta. Y Sí. en el caso cuando se utilizan cámaras de seguridad, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un conocido que utilizó las cámaras de seguridad de un municipio para seguir a 2 personas y presentó esa captura de pantalla de esas cámaras, poniendo un informe a lo que ella creía con su criterio y perjudicó a estas 2 personas. ¿Eso es legal? Sí, hay que, en sí, si la cámara de seguridad es del Estado, hasta goza de cierta presunción, ¿no? Que es verídica. Habría que ver qué quiso denunciar de estas personas. Algo particular, un romance del Claro, día de trabajo. sí, no, ahí ya no, porque la cámara de seguridad tiene un fin, que es para prevenir Claro, a delitos. eso es lo que voy. ¿Qué tanto esta persona, o sea, porque más allá de redactar un informe basándose en esa imagen, siendo subjetiva, porque fue subjetiva, poniendo cierto detalle que no se veían en la imagen, simplemente fue criterio propio, perjudicó a esta persona porque le dieron la baja a una y a la otra una sanción de máxima, que nada, Hay que ver si era horario de trabajo, hay muchas circunstancias. Habría que especificar bien la situación. En fin, la pregunta era, la situación, ella necesita una orden para estar mirando las cámaras, precisamente persiguiendo a estas personas, o lo puede hacer abiertamente, o sea. Pero esa persona era quien tenía el control de las cámaras. Claro, en su servicio, sí. La cámara está precisamente para lo que es el uso de lo que es el municipio, para ver algún tipo de... Claro, no tenía ese fin, ella lo usó su herramienta de trabajo con el fin de presentar a 2 personas de forma particular. Y la persona que era visualizada estaba en horario de trabajo. Claro, pero haciendo actividades de trabajo, simplemente como era jerárquica la relación, o sea, era un supervisor. Claro, está justo en el límite del abuso del derecho de la cámara, pero bueno, hasta podría encuadrarse a ver si justo en lo que se ve en la actividad es
está haciendo un ejercicio fuera del trabajo, ¿no? Ese es el tema, o sea, cuando esa persona se planta y pide pruebas en donde se la ve en situaciones íntimas dentro del área de trabajo, no se encontró ninguna. Claro. Es pura información que se tenía y se relacionó al verlo a los dos trabajar, porque se trabaja en equipo y estas dos personas estaban trabajando en equipo. Claro, sí, como dije, siempre los casos son, no hay dos casos iguales, y a veces no tenemos toda la prueba y habrá que fundarse en otras pruebas, otros indicios. Y habrá que después ver en el caso particular si esa prueba es apta o no, ¿no? Si cumple los requisitos formales porque no se podría tener una prueba ilícita. ¿Mm? Claro. Está justo, bueno, esto es el mundo del derecho. A veces los márgenes no están claros. Y por eso tenemos que argumentar a favor o en contra. Obviamente todo esto lo vamos a ver la semana que viene, que empieza la parte bonita del curso. Ahora sí, vamos a pelear con estrategias. Peleas lingüísticas, ¿no? Lingüísticas. Siempre de ideas, no de personas. Que se mantenga el honor y la dignidad de quien discute de manera argumentada, de la idea, ¿no? No la persona. No como esa frase que se dijo, será lo que será, pero vamos a escucharlo. Eso no. Vayamos con la idea. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más que quedó en el tintero? Acuérdense, todo de manera ordenada. Sí, Enríquez. Una consulta más, ya que estamos hablando justo del laburo ahí. El tema es que en la fábrica donde yo laburo, en el sector donde laburamos, puso muchas cámaras. Cámaras de seguridad, obviamente. Pienso que para ver si nadie nos sustrajo algo, se lleva algo. Pero para otro fin no sirve eso, ¿ah? Claro, eso ya es algo, sí, eso está estipulado en el derecho de trabajo, el control interno, forma parte de la actividad laboral. Salvo que se use para otro fin y ahí sí se cometería un hecho que excede al contrato laboral. ¿Mm? Ah, perfecto. Sí. Obviamente de esto hay muchas teorías y doctrinas y libros que se estudian en filosofía, sociología, qué sé yo, etcétera, del control de la sociedad. ¿Hasta qué punto el Estado puede invadir o no la privacidad de todos nosotros? ¿No? Hay libros enteros de esta cuestión. No para ver el estado del área. ¿Sí? Como vemos que el derecho no solamente es derecho, sino que está en total conexión con otras ramas. Y es también lo que lo hace rico, ¿no? Como ciencia. Bien, creo que estamos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo están? ¿Cansados? Yo quiero saber, a ver, ¿cómo están hoy? ¿Cansados más o menos? ¿El oído? ¿Con Y ganas de ir a sí, comer? no es que estamos cansados, sería que ya venimos con Ya venía una cansado. semana, con estudios, exámenes. Justamente te digo que estoy cansada. Mentalmente también. Bien, bien. Bueno, después, todo este esfuerzo que ustedes hacen, Sí, los frutos llegan. En la educación, los frutos llegan, o sea, cuando uno estudia, llegan no enseguida. Hay un tiempo, un tanto largo por momentos, pero cuando llegan los frutos, florecen todos juntos. Piensen que están cosechando su futuro acá. Bueno, muy bien, creo que estamos. Sí, ahora sí. Me pueden consultar, hay tiempo hasta el 25, a 9 de la mañana. Seguro que les va a ir muy bien. Ya dejé habilitado en la clase 7, la de argumentación, un libro para leer, por lo menos es una sección, son 12 páginas del libro de Atienza de Argumentación, para que lo empiecen a palpar, a masticar, a digerir. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver la otra semana, comenzamos con argumentación.
y pequeñas estrategias de cómo orientar estas cuestiones. Profe, en el grupo podrá aportar su mail porque yo no lo encuentro en ningún lado. Ahora lo sumo por grupo de WhatsApp. Ok. Bueno, ¿estamos firmes y dignos? ¿Para adelante siempre? Como Bueno, muy bien. siempre. Como siempre, así me gusta, mis valientes. Como siempre digo, la clase ha terminado, podemos ir en paz. Muchas profe. gracias, buen Chao. fin de. Chao. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.